Los objetivos de esta conferencia de medios son dos. Uno, informarles la situación legal del ciudadano Waldo Orlando García Ferrera. Y número dos, informarles las acciones legales, tanto nacionales como internacionales, que se van a realizar. A tal efecto, voy a compartir brevemente algunos de los antecedentes del caso para poderles ubicar en el contexto en el que nos encontramos. El día 26 de agosto del año 2008, hace ya casi 10 años, desafortunadamente fue encontrada sin vida la maestra de danza Margarita Naranjo de Sá en unos departamentos ubicados en esta ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Margarita Naranjo de Sá fue una persona muy talentosa, muy querida y muy reconocida en la sociedad mazatleca, toda vez que ella estaba desempeñándose como maestra de ballet, derivado de un acuerdo de intercambio cultural entre el Ayuntamiento de Mazatlán y el gobierno de Cuba. Cabe destacar que independientemente de que Margarita Naranjo de Sá tenía un talento personal, un talento indiscutible, también es un hecho que era hija de Ramona de Sá, fundadora de la Escuela de Ballet de Cuba, que es una de las instituciones culturales más importantes, no solamente de la isla, sino en el mundo cultural, en el ámbito artístico de la danza. Este evento lamentable, reitero, ocurrió el 26 de agosto del año 2008. Una vez que las autoridades tuvieron conocimiento por parte de cercanos a Margarita Naranjo de que se encontraba sin vida en el interior de su apartamento, las entonces autoridades de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa comenzaron a realizar las diligencias de investigación correspondientes. Una de esas diligencias que me interesa ponerla en el conocimiento de ustedes, por la relevancia que adelante explicaré, es una diligencia que tiene que ver con la investigación criminalística del hecho. La investigación criminalística requiere que se haga una fijación fotográfica del lugar para que en posteriores análisis, tanto el Ministerio Público, el juez u otras autoridades puedan ver algo de lo que se descubrió en el lugar de los hechos. Esta pericia se denomina pericial en fotografía forense y la función es tomar fotografías de todo el área, desde el exterior del inmueble, la entrada del inmueble y el inmueble en sí mismo, incluido el cuerpo de la persona occisa. Y esto se realizó. He de manifestarles que el cuerpo de la víctima se encontró boca arriba en su colchón, en su cama. Y entonces las fotografías se toman del lamentable cuerpo sin vida, pero también de lo que hay alrededor, como son los burós, que son estos muebles de madera que acompañan generalmente las cabeceras de las recámaras, y lo que hay encima de ellas. Esta diligencia se celebró el propio 26 de agosto, a horas de haberse conocido el lamentable deceso. Parte de las personas que dieron aviso a la autoridad de este descubrimiento fatal indujeron de manera inmediata la investigación
hacia el doctor Waldo Orlando García Ferrera. La razón por la que indujeron inmediatamente las investigaciones hacia la persona del doctor Orlando es porque había sido pareja de Margarita Naranjo de Sá, tanto en Cuba y posteriormente algunos años en que ella estuvo residiendo aquí en Mazatlán. Se mantenía el vínculo matrimonial, que finalmente fue disuelto por diferencias en la pareja. 2 días después del lamentable evento, el 28 de agosto del año 2008, y justo al terminar un homenaje que se le rindió a la memoria de Margarita Naranjo de Sá por parte del Ayuntamiento de Mazatlán, el doctor Waldo Orlando se retiraba y se dirigía hacia su consultorio, un consultorio compartido, cuando fue golpeado intencionalmente por una camioneta. Se detuvo, el conductor de la camioneta le dijo: vamos a arreglarnos, ¿sí? Y en ese momento fue aprehendido por otras personas, le fue tapado el rostro y fue subido a una camioneta. Fue trasladado a un lugar que él no puede identificar, pero de lo que más recuerda son todas las frecuencias de radio y las comunicaciones que a través de códigos alfanuméricos, claves policiales, estaban realizando las personas que se encontraban a su alrededor. Le preguntaron sobre su filiación política en Cuba, le preguntaron sobre el motivo de su estancia en México, cómo y cuándo había ingresado, a qué se dedicaba, y preguntas muy concretas de su vida en Cuba, incluyendo fechas, reuniones y domicilios realizados en La Habana, Cuba, cuando él estaba allá, y que están relacionados con diferendos de la ideología política. Ese interrogatorio duró bastantes horas para posteriormente ya comenzarle a preguntar respecto de Margarita Naranjo de Sá. Pero cuando empiezan ya a preguntarle sobre Margarita, comienza la presión física hacia el doctor Waldo. Es torturado con golpes, con toques eléctricos, y este interrogatorio y tortura que se va expandiendo en las horas hace que su círculo próximo del doctor Waldo, al no localizarlo, se preocupe. Consultan a un abogado y el abogado, con perspicacia, deduce que pudo haber sido detenido, y entonces promueve un amparo contra incomunicación en un juzgado de distrito en Mazatlán contra las autoridades de aquel entonces de la Procuraduría con sede en esta ciudad y puerto, y el juez de distrito inmediatamente ordena que se investigue el paradero del doctor Waldo. El doctor Waldo, siendo torturado, él calcula, y explicaré por qué calcula, entre las 3 y las 4 de la mañana, en que le estaban obligando a que firmara una confesión como autor del hecho, a lo cual él se negó. Escucha que alguien adicional entró al área donde él se encontraba por el ruido de los cerrojos, y que les dijo: tenemos que soltarlo porque promovieron un amparo, ya lo están buscando. Entonces lo levantan, lo llevan por varios lugares, lo suben a una unidad motriz que desconoce porque sigue tapado, y lo sueltan en una avenida del puerto con la amenaza de que no debe de voltear. Él empieza a caminar, pregunta
a una persona que encuentre en el camino qué hora es y le indica son las 5 de la mañana. Por eso tiene ese espacio de referencia. Llega a la casa de uno de sus amigos, quienes se sorprenden al verlo en las condiciones de lesiones que presenta, y hablan al asesor legal, quien los conmina a presentar inmediatamente una denuncia en la Procuraduría del Estado, aquí en Mazatlán. Es recibido, es atendido y se inicia una averiguación previa por tortura, donde el propio Waldo señala que está cierto de que se trata de agentes del Estado por la forma en cómo procedieron, por la escucha de las frecuencias policiales, por el tema de lo del amparo. Terminando de presentar su denuncia, el doctor Waldo es llevado al juzgado de amparo donde se promovió esa demanda contra incomunicación. Ahí el juzgado certificó las lesiones que presentaba Waldo en todo su cuerpo. Tanto en la Procuraduría como en el Juzgado Federal quedaron constancias fotográficas de lo que fue víctima del doctor. Y como tercer paso acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja por esos eventos. Y en las 3 acciones que se emprendieron, denuncia por tortura en la Fiscalía, comunicación al Juzgado Federal por la incomunicación y queja en derechos humanos, el doctor Waldo insistió que el objetivo de la tortura había sido obligarlo a firmar una confesión que le mostraron, que la firmara, de que él había sido el autor de la muerte de Margarita Naranjo de Sá, lo cual no lograron, y eso motivó el incremento del nivel de violencia y de amenazas a su persona. 2 días después, es decir, el 30 de agosto del año 2008, se realizó un cateo en el consultorio que el doctor Waldo le era compartido por un colega médico mazatleco en esta ciudad y puerto de Mazatlán. Y lo compartía porque había ese compañerismo de apoyar a un colega cubano que recién estaba empezando a tener presencia profesional en esta ciudad. Ahí llegaron los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ingresaron al consultorio compartido, tomaron una mochila que ahí se encontraba, la abrieron y de todo van dejando rastro gráfico, sacan un estetoscopio, sacan unas cosas y en el fondo hay un pañuelo blanco. Pañuelo blanco lo extienden y en su interior hay bisutería, anillos, aretes, de fantasía, de poca monta, femeninos, propiedad del Oxisa. Para la Procuraduría General de Justicia acreditaban el móvil, la mató para robarle. Pero ustedes recordarán que les hice hincapié en una diligencia que se llevó a cabo el mismo día de la muerte lamentable de Margarita Naranjo de Sá, que fue la pericial en materia de fotografía forense. Esa pericial en la que se tomó fotos de fuera del inmueble, la entrada del inmueble, la recámara completa y el cuerpo lamentablemente sin vida de ella. Esas fotografías se tomaron el día 26 de agosto del 2008. En los burós de la recámara de Margarita Naranjo de Sá se encontraban los anillos que 4 días después, inexplicablemente, vienen a aparecer envueltos en un pañuelo blanco, en una mochila que no era ni de Waldo, sino que era la mochila de su compañero, el titular del consultorio, a través de una diligencia de cateo. Esto, a todas luces, se trata de una siembra de evidencias por parte del gobierno del Estado para incriminar a un ciudadano. No hago referencia al tema de su nacionalidad porque no estamos en un debate diplomático
ni en un debate ideológico o político, sino que a un ciudadano que se encontraba en los Estados Unidos mexicanos, a autoridades que son las encargadas de evitar que se castigue a un culpable y que son las responsables de impedir que un crimen quede impune, fabricó una prueba para incriminar a una persona inocente. Y a pesar de que el hecho era tan notorio, tan evidente, ni el Ministerio Público ni la autoridad judicial hicieron referencia alguna a esa grave irregularidad. Respecto de la denuncia que el doctor Waldo presentó en la Procuraduría por tortura, no se hizo absolutamente nada. Por el contrario, los autores del hecho, y explicaré por qué se sabe los autores del hecho, se encargaron de ir a buscar y amenazar con privar de la vida al doctor Waldo si mantenía la denuncia en contra de ellos. Integrantes de un grupo supuestamente de élite denominado Águila, de la Brigada de Homicidios en aquel tiempo. Esto motivó el temor en el doctor Waldo y lo orilló a abandonar la ciudad de Mazatlán. Se realizó, dentro de la investigación de esta lamentable muerte a la que me he venido refiriendo, otra prueba pericial, que es el dictamen de necropsia. El dictamen de necropsia lo realizan médicos legistas. Analizan un cuerpo, analizan la escena del hecho y con su experiencia determinan cuál es la causa de la muerte. Ese dictamen también contiene un dato importante, cronotanato diagnóstico, que es la temporalidad posible que ha transcurrido desde la muerte hasta la intervención de los peritos. Y es fundamental porque le permite al investigador tener un cálculo de tiempo para poder decir, si este es aproximado, entonces tengo que investigar qué pasó en ese rango de horas. Llamadas telefónicas, mensajes, visitas, etc. Ese primer dictamen, que lo emiten peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, dijo: a Margarita Naranjo de Sá la mataron por asfixia utilizando una cadena, y muy probablemente la cadena del cuello, una cadenita con un dije. Y la posición fue la siguiente: a traición, porque ella estaba de espaldas respecto a su victimario. Él le jaló la cadena y con eso la ahorcó. Y lo deducimos porque tiene marcado el eslabonamiento en el cuello. Y el tiempo de muerte respecto de nuestra intervención es aproximadamente entre 10 y 12 horas. Es decir, el hecho habría ocurrido, lamentable de la muerte, entre las 6 y las 8 de la mañana del día 26 de agosto. Entre las 6 y las 8 de la mañana. Bien, se gira la orden de aprehensión contra el doctor Waldo. ¿Por qué se le gira la orden de aprehensión? Por el tema de la bisutería que se encuentra en el consultorio compartido, y porque un testigo dijo: yo vi al doctor Waldo cerca del domicilio de la Oxisa el día de los hechos. Cuando es detenido el doctor Waldo y empieza a enfrentar el proceso penal en el año 2011, su entonces defensa le hace ver al juez que no hay concordancia entre lo que dice el testigo de haberlo visto cerca a determinada hora y lo que dice el dictamen pericial respecto del espacio de horas en que murió. Y la defensa de aquel entonces también le hace ver al juez: oiga, una cadena
tan leve como la que ella tenía, es imposible que con eso se le pueda ahorcar. Bueno, a alguien debió haberle preocupado esos descubrimientos, porque en enero de 2012 mutilaron el dictamen que se encontraba en el expediente del juzgado, donde estaban las conclusiones. Lo arrancaron, pero tenemos copia. El juez, al notar esa irregularidad, le ordena al Ministerio Público, que es el representante de la Procuraduría, pide que me manden copia certificada del dictamen que deben de tener ustedes. No lo hizo. Ante su resistencia, el juez se lo pidió directamente al entonces procurador, año 2012. Envíeme copia certificada de aquel dictamen que emitieron en el 2008. No la mandaron. Enviaron un nuevo dictamen con una conclusión distinta. Ya no dijeron que era con una cadena, sino que había sido con las manos. Y ampliaron el rango de muerte de 14 a 17 horas. Es decir, que el hecho que privó de la vida a Margarita Naranjo de Sá ya no se ubicaba entre las 6 y las 8 de la mañana, sino entre las 2 de la mañana y la 1 de la tarde. ¿Para qué? Para que entonces pudiera encuadrar cualquier hipótesis que mantuviera cercano del hecho al doctor Waldo Orlando García Ferrera. El juez, sorprendido ante este cambio de postura en los dictámenes, pide la intervención de un perito tercero en discordia, 2 peritos de la Procuraduría General de la República. Los peritos llegan, pueden analizan todo el expediente y emiten un dictamen demoledor, contundentemente demoledor, donde dicen: todo el dictamen pericial 1 y el dictamen pericial 2 no sirven, violan todos los protocolos, violan toda la legalidad. Primero, dicen que la mataron ahorcándola. No hay línea de eslabonamiento, línea argentina se le denomina en el ámbito forense. Analizamos las fotografías, las analizamos con lupa, con microscopio, no hay línea de esa naturaleza. Es imposible, además, que como ellos describían el surco, que la acción hubiera sido a traición. Y hasta eso se equivocaron. Después, nunca dicen si la habitación de la Oxisa tenía o no tenía prendido el aire acondicionado. Eso es importante, es relevante, porque cuando una persona pierde la vida, lo que hace es la temperatura baja de manera inmediata. Por eso dicen, está frío, ya se enfrió. Y con el paso de las horas empieza a recuperar la temperatura del medio ambiente. De esa manera es como se calcula la hora, la data de la defunción. Y también se utilizan otros mecanismos como es la temperatura rectal. Nada de esto hicieron. Entonces, ¿cómo es posible que en el primer dictamen determinen ese espacio de 10 a 12 horas y luego, 4 años después de los hechos, hacen un nuevo dictamen y ahora amplían ese espacio entre las 2 de la mañana y la 1 de la tarde? Los peritos de la PGR le dicen al juez: señor juez, estos peritajes están mal en metodología, mal en estructura, hay responsabilidad inclusive para los peritos. Y lo que le podemos decir nosotros con toda nuestra experiencia es que no está determinada la causa de la muerte de Margarita Naranjo de Sá por la pésima investigación que se llevó a cabo. Bueno, pues a pesar de esto, que les estoy haciendo la referencia, el día 7 de octubre del año 2017, más de 5 años de proceso, el doctor Waldo Orlando García Ferrera fue condenado a 36 años con 6 meses de prisión por el homicidio de Margarita Naranjo de Sá. Con la intervención que a partir de esa data hemos tenido,
Partimos de este convencimiento que quiero compartirles. Todo defensor dirá que su cliente es inocente, pero el tema es probarlo. Y número 2, el que sea inocente no elimina que posiblemente se haya cometido un crimen. Y nosotros como defensores no podemos contribuir a la impunidad. Porque si hubo un crimen, se tiene que investigar quién realmente lo cometió. Bien, entonces comenzamos a realizar una serie de investigaciones alternas, con un equipo forense, con un equipo de investigadores, y nos dedicamos a entrevistar y hacer lo que la Procuraduría en aquel tiempo tenía que haber realizado. La razón de presión para la Procuraduría del Estado para resolver el caso de Margarita Naranjo de Sá derivó de la presión diplomática que la embajada cubana le hizo al gobierno del estado de Sinaloa por tratarse de quien se trataba, y las instrucciones que se recibieron en la Procuraduría y en los ministerios públicos fue resolverlo como de lugar y lo más pronto posible. Eso es lo que empujó a la fabricación de pruebas, la fabricación de un culpable, ya estos errores en la prueba básica que es el dictamen de necropsia. No solo eso, sino que además logramos encontrar que en el señalamiento al doctor Waldo García Ferrera falló algo. No hay móvil, no existe móvil para el homicidio de Margarita. El móvil para la Procuraduría era el robo de bisutería. Y al comenzar a ampliar nuestras entrevistas, hemos logrado encontrar el móvil e identificar a quienes probablemente son los verdaderos autores de este crimen. Y lo logramos a través de entrevistas, de actos de investigación que son lícitos bajo el nuevo sistema de justicia penal. En estas condiciones, he de decirles que la situación legal actual del doctor Waldo Orlando García Ferrera es un inocente condenado a 36 años de prisión. Se apeló su sentencia. Ayer fue la audiencia de vista en la tercera sala del Poder Judicial del Estado de Sinaloa a cargo del licenciado García Becerra. Fue el día de ayer la audiencia de vista. Es posible que en las siguientes semanas venga la resolución. Si confirman, estarán confirmando las atrocidades que hizo una administración en perjuicio de un ciudadano. Y haremos los esquemas de defensa correspondientes y se los haremos de comunicar. Pero el segundo objetivo de esta conferencia de medios es comunicarles que vamos a proceder a demandar internacionalmente al estado de Sinaloa por la fabricación de un culpable para resolver un asunto por presiones diplomáticas. Esta acusación la vamos a formular ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir su urgente intervención, así como a la Oficina de Justicia de la Organización de Naciones Unidas. Y en apoyo a esas acciones, también queremos participarles. Hemos presentado una denuncia ante la actual Fiscalía General del Estado de Sinaloa, donde denunciamos a todas las autoridades que participaron en la creación de un culpable, desde los comandantes, desde los ministerios públicos, hasta los subprocuradores y posiblemente los titulares que en aquellos años convulsos del estado de Sinaloa tuvo esta dependencia.
Una de las principales acusaciones que estamos haciendo es el no haber investigado la tortura, el haberle dado carpetazo a esa averiguación previa. Estamos pidiendo se investigue a los peritos, al jefe de esos peritos, por estos errores que se cometieron. Y no vamos a cejar hasta que se haga justicia y que estas personas que cometieron un delito siendo servidores públicos reciban su castigo, porque no sabemos con cuántas personas más hicieron cosas similares, fabricar culpables. Y al señor fiscal general del Estado, el doctor Ríos Estavillo, en cuanto se dé la oportunidad, vamos a entregarle en su mano la investigación que hemos realizado, con nombres, testigos y conclusiones forenses y científicas, de cómo se produjo el hecho, por qué motivo se produjo el hecho y quiénes son las probables personas que lo cometieron. Nombres que no puedo relevar por razones propias tanto de la presunción de inocencia como del sigilo de una investigación tan grave como la de esta naturaleza. Igualmente, hemos presentado una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa para que nos acompañe en esta denuncia y conozca la investigación alterna que realizamos. En Sinaloa deben dejarse atrás los tiempos en los que una procuraduría resuelve crímenes a modo. Sinaloa ha estado sufriendo durante muchos años la violencia criminal, pero la peor violencia es la que viene de las instituciones encargadas supuestamente de investigar los delitos. Este hecho debe de conocerse en México y va a conocerse en otros países, porque hoy un inocente que pudo hacer cualquier persona está condenada a su vida a 36 años por algo que no hizo. Lleva más de 7 años preso por un hecho que no cometió. Estos son los hechos que quisimos compartirles y estamos abiertos a las preguntas si quieran formular, y si nos permiten les proporcionaremos vía electrónica tanto las imágenes de los anillos a los que me he referido, el tema de los dictámenes periciales, para que ustedes mismos los puedan analizar. Muchas gracias por su atención y estamos listos para las preguntas. Por favor. En primer lugar, a mí me tocó conocer ese caso porque en aquellos años teníamos relación con Derechos Humanos Estatal, donde estaba precisamente el doctor Ríos Estavillo. Yo recuerdo cuando le dábamos seguimiento informativo al caso, presentaron una denuncia con imágenes, etcétera, etcétera. Emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos en aquel tiempo una recomendación sobre este caso. ¿Tiene usted información al respecto y en qué términos fue? Así es, se presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y lo más terrible es que fue otro expediente al que se le dio carpetazo. Y aquí, en esta propia queja que hemos presentado, les estamos dando hasta el número para que la rescaten del archivo, y la comisión dijo, sí, aquí la tenemos. Bueno, la comisión que acaba de ir a visitar al doctor Waldo, ya le dijo, la Fiscalía nos acaba de informar que efectivamente hay una averiguación previa por tortura y que se está todavía abierta en investigación desde hace 10 años. Es parte, y es posible que alguien de la Comisión Estatal de Derechos Humanos también tenga responsabilidad por no haber desahogado esa primera queja a la que alude. Pero el titular en ese tiempo es el hoy fiscal general del Estado. Y podría, y si tuviera responsabilidad, que se le finque. Licenciado, preguntarle su experiencia en cuanto a abogacía, ¿cuántos casos de este tipo ha tratado y qué probabilidades tiene jurídicamente de que Waldo salga libre? Muy bien, con mucho gusto. Somos titulares de una firma de abogados que es Regino Abogados. La experiencia profesional son ya 30 años estrictamente en el litigio penal, y el último caso similar que llevé
que lo pueden googlear o les puedo mandar el link, fue defender a una persona que fue perseguida políticamente por el gobierno del estado de Sonora por el simple hecho de ser colaborador del exgobernador Guillermo Padres. Mi cliente se llama Francisco Arnaldo Monja Araiza, conocido como Pancho Platas, y como no lo podían llevar a prisión, lo cargaron con evidencia falsa. Mi cliente está absuelto, logré la absolución en febrero de este año, y casos como estos en la Ciudad de México hemos llevado otros, como les podría comentar uno que sacudió al medio de la farándula, al medio artístico, porque hay una actriz de telenovelas sudamericana, Gabriela Goldsmith, que acusó a una colaboradora suya de intento de homicidio a través del envenenamiento de ella, de su madre y de su hijo. Y esta mujer estuvo presa durante varios años y fue condenada por tentativa de homicidio. Carmen Salinas nos pidió el apoyo para representarla, la representamos y logramos obtener su libertad. Entre otros varios casos. Gabriel Spanik, perdone, gracias, sí, exactamente. Y estamos convencidos de que Waldo es inocente, sí, por supuesto, pero eso ya es el tema propio de los recursos judiciales que vemos a cabo. Bueno, la hipótesis ya, ustedes la tienen ya comprobada, cuando menos, no sé si el móvil, porque comentaba usted que no había móvil. El móvil. En el caso de Waldo. Eso por un lado. La otra cuestión, la afirmación que ustedes sostienen como despacho, vendría a dar el traste con un axioma que maneja, un axioma policial, ¿no? Es muy viejo, seguramente lo conoce. Cuando dicen que se comete un crimen y luego el tiempo que pasa, ¿verdad que se alejan? Y entonces, en esa lógica policial, lo que se está planteando es que ¿cuándo empezaron la investigación ustedes alternan? Disculpen mi infracción. Sí. No, y es un tema interesantísimo, tiene razón. El tiempo que pasa es la verdad que se aleja, y es un principio que rige la criminalística, absolutamente sí. Cuando nos fue planteado el asunto en octubre de 2017, cuando analizamos la sentencia, encontramos desde luego una gran cantidad de irregularidades legales, jurídicas. Dijimos, ok, pero ahora hay que investigar qué fue lo que realmente pasó, porque no podemos dejar el caso nada más diciendo es inocente y listo. Entonces se hace una investigación y para eso nos apoyamos en personal que fue policía de investigación, que forma parte del despacho, en peritos criminalistas y en gente que ha sido ministerios públicos y que ahora forman parte de nuestro equipo. Entonces, con esa experiencia hacemos la investigación y comenzamos entrevistando a las personas que participaron en la evaluación previa, que participaron en el proceso, y muchos otros que nunca fueron llamados a declarar, pero que les resultaba cita. De esta manera fuimos reconstruyendo la historia. ¿Quién era doña Margarita Naranjo de Sá? ¿Quién era el doctor Waldo Orlando García Ferrera? ¿Quiénes eran el círculo de amistades? ¿Qué es lo que pasó meses antes? Y todo esto lo tenemos comprobadísimo y nos fue llevando a la conclusión y conformación de una hipótesis sólida del móvil y posibles autores de este hecho. Y de los autores, doctor, ¿qué nos puede decir? Son gente, por lo que se ve, hay una mano fuerte, negra, poderosa, que movía las cosas al interior de la Procuraduría. La hubo, efectivamente, la hubo. Entonces, estamos hablando de alguien con poder, con influencia. Estamos hablando entonces de que los autores pueden ser alguien que están fuera, que están en Cuba, porque ya venía la orden. Sí, la orden vino para la presión de la investigación. ¿Y hubo un manejo turbio al interior de la Procuraduría? Sí. Tenemos identificado quién, también. Está identificado, y aquí en la denuncia los datos son notorios para que la Fiscalía sepa hacia quiénes nos referimos. Y sobre los autores, los posibles autores del hecho en sí, los tenemos nosotros identificados y hacemos el ofrecimiento a través de ustedes a la Fiscalía General del Estado de entregarles, insisto, toda la investigación que hemos hecho. Esa investigación es legal
porque el nuevo sistema de justicia lo permite. Número 2, no somos autoridad, pero somos asesores jurídicos de una víctima, y con esas facultades hacemos la investigación y se la entregamos a la Fiscalía para que ellos validen si lo que nosotros estamos proponiendo es correcto o no. ¿Qué es lo que avala la hipótesis? Que el trabajo se hizo con un equipo de expertos que ya trabajaron en años anteriores en la Procuraduría General de la República, en los servicios médicos forenses de la PGR, así como jueces que en algún momento ejercieron esta actividad en algunos estados de la República. En eso se sustenta, en el expertise de mis compañeros y en estas conclusiones que tienen lógica, que tienen sentido. En los homicidios siempre tiene que haber un móvil, siempre. Y cuando se trata de la muerte desafortunada de una mujer, a la mujer se le llega a revictimizar. Entonces, quien aparece primeramente como inmediato probable autor es la pareja o expareja, de manera natural, porque es la persona con la que tendría mayor comunicación. Pero no se puede cerrar la investigación solamente a ello. La investigación tiene que ser abierta y libre de prejuicios. Y aquí lo que faltó fue que no tuvieran la presión de hacerlo rápido, sino de hacerlo bien, de hacer justicia. Hay evidencia inclusive de que hace algunos años uno de los autores en cierto lugar de Mazatlán, imbuido por la ingesta etílica, confesó la coautoría de la muerte de Margarita Naranjo de Sá. O sea que pueden ser varios. Y además de eso, lo que nos preguntamos, por la pregunta extraordinaria que hizo el colega, nosotros apenas entramos en octubre de 2017 y estuvimos aquí durante varias semanas haciendo la investigación, siguiendo los protocolos que existen, que marca la ley, que marcan los reglamentos de las procuradurías. Esto que hicimos es lo que tenía que haber hecho la Procuraduría y no lo hizo porque tuvieron esa presión de resolverlo rápido. Abogado, yo le voy a hacer mis preguntas en orden de su ponencia y después de haber revisado el caso de recursos. Primero que nada me llama la atención que usted dice que durante la detención ilegal del médico había una persona haciéndole preguntas específicamente cubanas en su estancia allá. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que participó alguien de la inteligencia cubana aquí en suelo mexicano? Ha sido una inquietud que nosotros inclusive hemos compartido con el doctor Waldo Orlando, porque le dijimos cómo podían saber de fechas y lugares donde tuviste discusiones por temas de ideología política. Lo primero de estas entrevistas que tuvimos con el doctor, me decía, desconozco, y le preguntábamos, trate de recordar por favor el acento. El acento es inconfundible. ¿Encontró algún acento de alguien que fuera de su país? Me dijo, no. He venido algunas veces a México, he estado allá en Mazatlán anteriormente, pero nuestra forma de hablar es muy común y nos entendemos, la captamos de inmediato. Entonces dijimos, partamos de esta hipótesis. Si la persona tiene información de esos actos, dígame, doctor Waldo, ¿quiénes más tenían información de ello? Cuando comienza a hacer el listado de las personas, nos damos cuenta que varias de esas personas radicaron en Mazatlán, Sinaloa. Ok. La segunda sería, el médico en las charlas con usted... Pero, perdón, nada más para apuntalar lo que le acabo de comentar. ¿Quién dirigió y con qué intención suministrar esta información tan privada a los agentes encargados de resolver rápidamente el caso? Ahí está una parte de las claves. ¿Él acepta que estuvo cerca del lugar de crimen, donde lo ubica el testigo? Sí, efectivamente, dado de que habían quedado de verse al día siguiente para ir a desayunar. En las investigaciones criminales
hay una estrategia que se llama red de vínculos. La red de vínculos se genera a través del análisis de los teléfonos, llamadas y mensajes entrantes y salientes. La llamada de la noche que refiere haber hecho el doctor Waldo porque él estaba cuidando al hijo de la occisa, haciendo la tarea y todo, le dice, ya te llevo al hijo, dice, mañana nos vamos a sesionar, sí, le comenta ella, de acuerdo con la información del doctor Waldo. Dice, sí, mañana nos vemos, ok. Al día siguiente, se estaciona el doctor Waldo, va caminando hacia los departamentos y le marca. ¿Por qué le marca? Uno, porque a donde se ha cambiado no se puede accesar porque es privado. Número dos, la occisa tenía padecimientos gastrointestinales y cólicos muy fuertes, lo que le llevaba, acreditado, a tomar muchas pastillas para dormir. Y en ocasiones, porque en el expediente consta eso inclusive, no contestaba los teléfonos. Entonces él trataba de llamarle para despertarle, que estuviera alerta. Pero le contestó y le dijo, no, lo siento, me siento mal, me voy a dormir. Bueno, está bien. Y él se retorna, que es cuando lo encuentra el testigo que lo ubica ahí. ¿Por qué hace juego esta versión? Porque el hijo, a quien externamos, insisto, nuestro pesar y nuestro duelo que siente, su hijo declara, mi mamá me llevó a la parada de bus para el colegio y estaba vestida de esta manera, vestida de manera casual, pero cuando la encuentran ya sin vida en su departamento, está con pijama. Y el menor dice, no, así no estaba mi mamá cuando me fue a dejar al bus. Entonces lo que se deduce es que en la práctica de la occisa, desafortunadamente, cuando le dice me siento mal, que era una constante, toma un baño, se pone en pijama y se recuesta. Esa es la circunstancia. Ok. Los culpables, cuando se hizo la investigación, siempre se habló de la posibilidad de que fueran otras personas. O sea, siempre hubo esa posibilidad también. Y ustedes han manejado, lo que alcanzo a ver, que pudieron haber sido dos personas por lo menos. Le dice que no puede decir quiénes son, por lo menos nos puede decir, hasta lo que nos hemos acercado, que fue un hombre y una mujer. Es parte de lo que la Fiscalía va a tener que determinar, pero sí le puedo decir que al menos en cuestión de género hubo presencia del femenino.